Bueno, esan bezala, pasaden astean hasi ziren zundaketa bat hor Alsasu aldean. Hor ikastola onduan hasi ziren HTren trazaketa hirugarren alternatiba deritzaren toki batian hor hasi ziren zundaketa bat egiten. Orduan enteratu bezain pronto, konbokatu ginen Stopa HT zundaketak ekimenetik, konbokatu ginen konzentrazio batera, eta hori, lehen egunean 80 lagun elkartu ginen, eta joan ginen zundaketa puntura, eta, bueno, han sekulako despliegue poliziala zegoen. Baziren lehenbizi Guardia Zibilak, gero foruzainak, eta bar. Bueno, ja bigarren egunean ere segitu zuten zundaketa egiten, eta guk hori iaia egunero egin dugu zerbait. Egin dugu elkarretaratze bat Alsasuko udaletxearen aurrean, eta gero joan gara obretara. Gero eta polizia gehiago bildu da, justu babesean, egondu dira gauta egun, eta lanak ere gabez ere egin izan dira, ematen du ahalik eta azkarren egin nahi dutela, zundaketa hau, eta hori. Jende guzia, joaten zen jende guzia identifikatu egiten zuten, berehala, eta orduan oso esan dezakegu, hori, obra horiek oso militarizatuta izan direla, eta bueno, azkenian, ostiralean egin genuen manifestazioa, nahiko arrakastatsua izan zen, 200 lagun elkartu ginen, hor Alsasun, eta esan bezala, gaur da eguna, nun badirudi oraindikan makina hor dagoela, zeren baita ere dispositibo polizialak segitzen du indarrean, eta baino ez dakigu xuxen obrak egiten ari diren edo hurbiltzen uzten ez dutela. Bueno, digo de forma breve en castellano, la semana pasada empezaron un sondeo del TAB de la tercera alternativa, lo que consideran ellos la tercera alternativa, que consiste en bordear el Parque Natural de Aralar, pero siempre se olvidan de decir que sigue siendo un túnel de 20 kilómetros lo que quieren hacer a través de Aralar. Entonces, evidentemente, bueno, desde la plataforma Stop HT Zundaketak, por supuesto que rechazamos tanto la alternativa primera que abandonaron, como la segunda, como la tercera. No queremos ni TAB ni por Ezkio ni por Gasteiz, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho a lo largo de toda la semana, hemos hecho diferentes movilizaciones que han consistido en concentraciones delante del ayuntamiento. No hay que olvidar que el ayuntamiento de Alsasu está regido por Geroabai, que es el único ayuntamiento de todo el Valle de Sakana que está a favor del TAB. Entonces, bueno, tenemos el documento que está la firma de Javier Ollo, que es el alcalde del pueblo, y entonces que ha permitido los trabajos, ¿no? Estos trabajos han desarrollado a lo largo de toda la semana hemos hecho concentraciones y luego marchas a las obras que han sido interceptadas en todo momento por dispositivo muy fuerte tanto de la Guardia Civil como de los antidisturbios de la Policía Foral, que tenían blindado el lugar. Han identificado incluso a gente que iba a interesarse por las obras. Entonces, bueno, podemos decir que son unas obras totalmente militarizadas, ¿no? Entonces, hoy es el día que, por lo visto, esta mañana seguía la máquina, pero no sabemos si los trabajos se están desarrollando porque en estos momentos no dejan acercarse para nada, ¿no? Entonces, bueno, sin más, deciros que hemos hecho un llamamiento a seguir atentas a estos trabajos y nada, animaros a que sigáis pendientes de las movilizaciones que se convoquen a partir de ahora. Vale, eskerrik asko.